Hola a todos, soy el doctor Enrique Agüero Villarreal de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y vamos a continuar con las clases virtuales de la materia Fisiología y Biofísica. Ahora vamos a seguir con generalidades del sistema endocrino. Bueno, ¿qué sabemos del sistema endocrino? Lo usamos frecuentemente, los médicos lo usamos mucho y la gente en general también usa la palabra hormona o hormonal y entiende algo del sistema endocrino, pero ¿qué es en realidad el sistema endocrino? Es un sistema muy complejo. Relaciona células, tejidos, órganos que están cerca, a distancia, para mantener la constancia del medio interno, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Es un sistema que comunica el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema neurológico y el sistema psicológico. Por eso hablamos de que tiene una interrelación en todo el organismo. Y ahora lo vamos a tratar de entender. Vamos a empezar con un caso clínico, con eso capaz que podemos entenderlo un poco más. Siempre decimos, habitualmente decimos, sí, estoy mal, estoy bajoneado, por eso tengo las defensas bajas y me enfermo. ¿Es real eso? ¿Puede pasar? Vamos a ver un caso clínico. Esta es una paciente de 17 años sin antecedentes patológicos que empieza con una cefalea intensa, fotofobia, que es molestia a la luz, digamos, náuseas y fiebre alta. Tiene el antecedente de herpes zóster, la famosa culebrilla, hace aproximadamente una semana, 10 días, y todavía le quedaban algunas lesiones vesiculares secas. El diagnóstico presuntivo en este caso fue una encefalitis herpética, o sea, una inflamación cerebral por el virus del herpes. Se confirma posteriormente con una punción lumbar, se le extrae líquido cefalorraquídeo, se le hace una reacción de cadena de polimerasa para el virus del herpes zóster y se confirma esa encefalitis. Es un caso real este. Se inicia tratamiento con aciclovir y antineurálgicos y con muy buena respuesta, la paciente responde bien, remiten los síntomas. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención en esta paciente? Por ahí capaz que ustedes que recién están empezando a cursar, pero lo que llama la atención es que un paciente, sobre todo sano, joven e inmunocompetente, haga una infección por lo que podemos llamar una infección oportunista por un virus que se extienda tanto. Entonces, siempre en estos casos hay que indagar un poquito más cómo está el sistema inmune de la paciente. Se le hizo un estudio de inmunidad y el resultado estuvo dentro de los parámetros normales. Pero ahondando en su historia clínica, sus antecedentes, tenía muchos problemas familiares, es la hermana mayor de dos hermanos, tenía alteraciones del ritmo menstrual hace varios meses y la joven estaba viviendo un divorcio muy traumático y violento de sus padres, con gran sufrimiento por ellos, y evidentemente esto podría haberle causado una alteración de la inmunidad. Hoy se sabe mucho más de lo que se llama la red PNIE o PINE, como se le dice, que es la interrelación psico-neuro-inmunoendocrina. Las hormonas con las citoquinas, que son los mensajeros que actúan en el sistema inmune, las emociones, las conductas y los neurotransmisores y los neuropéptidos. Se sabe que todos están interrelacionados entre sí y que el desbalance de uno de estos puede causar una alteración de los otros. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en el sistema endocrino, sabiendo esto que hay una interrelación y lo vamos a ver en el transcurso del año, cómo el sistema endocrino está en todos los sistemas. ¿Y qué es lo que hace el sistema endocrino? Bueno, participa en todo, en el crecimiento, en la supervivencia,
Es uno de los sistemas que nos alerta en el estrés y nos permite supervivir. El medio interno, la temperatura, los iones que se manejan en el transporte de membrana, la función sexual, la reproducción de la especie y las funciones superiores nerviosas que manejan la conducta. O sea que realmente está en todo. Pero esto se conoce hace mucho tiempo, hace más de 1000 años, ya había esculturas precolombinas donde se encontraron mujeres con bocio, que es una tumoración en la base del cuello, que es una alteración de la glándula tiroides. Ya se sabía que castrando se disminuía el deseo sexual, a los eunucos se los castraba y que cuidaban a las mujeres de los jeques árabes y en diferentes culturas, griegos y romanos, y se sabía que eso disminuía el deseo sexual. Pero el primer experimento que está descrito es en 1849, cuando Berthold castró gallos, veía que los gallos castrados, la cresta era mucho más pequeña y no crecían tanto en tamaño, y después les reimplantaba una sustancia acuosa con los testículos del gallo y veía que recuperaban el tamaño de la cresta y el tamaño. Entonces se empezó a pensar en que había una glándula que secretaba una sustancia que actuaba en otras células que no eran de esa glándula. El más famoso llegando al 1900, el doctor Sequard de Francia extraía testículos de toro y y se autoinyectaba extractos acuosos de toro molido para aumentar la potencia sexual. Y eso se hizo famoso. Inclusive hay muchísimas... eh, pasó el continente, llegó hasta Argentina, de los jugos se llamaba organificación. Pero ahora sabemos, inclusive aquí hay una publicidad argentina que promete aumentar la potencia sexual con los jugos secuardianos que le llamaban. Pero hoy sabemos que la testosterona, que es la hormona que se secreta en el testículo, es hidrofóbica, o sea que no podría haberse disuelto en extractos acuosos, así que probablemente haya sido un placebo. Pero el experimento más serio fue el de Minkowski, también a principios del siglo pasado, que extirpaba el páncreas a perros que desarrollaban diabetes y después también le hacía reimplante de fragmentos de páncreas subcutáneos y los perros mejoraban su diabetes. O sea que hace mucho tiempo se empezó a entender que había, y ahí con eso empezaron se extraían glándulas, se veían qué efecto producía, se reimplantaban las glándulas y se le daba una función a esa glándula, con las diferentes glándulas del organismo. Y fue el principal estudio de la endocrinología. Hoy se sabe que existen las hormonas. En esa época no se sabía, que son pequeñas sustancias que se liberan a la sangre a partir de un órgano endocrino, y ejercen una función. Clásicamente se pensaban que esa función la hacían a distancia, o sea que el órgano, que eran mensajeros químicos, una sustancia que se secretaban a la sangre por unas células de un órgano, en muy pequeñas concentraciones porque fue muy difícil determinarlas, y actuaban a distancia. Pero hoy sabemos que no, son secretadas por glándulas, no siempre por glándulas. A veces hay tejidos que secretan hormonas, como el tejido nervioso, la piel, el intestino, sin ser una glándula clásica. A veces no se secretan a la sangre, a veces se secretan al líquido extracelular o tienen una acción, como ya vamos a ver, en las células del mismo tejido sin llegar a la sangre, autócrinas o parácrinas. También
sabemos que existen las ferormonas. Las ferormonas son hormonas que liberan algunos animales al medio externo para excitar o atraer a animales del sexo opuesto para reproducirse. Se están estudiando mucho en humanos, pero todavía no tenemos nada concreto. Es en pequeñas concentraciones, ¿no? Hay hormonas que se liberan en altísimas concentraciones, por ejemplo, la histamina, hoy sabemos que es una hormona que liberan los mastocitos en altísimas concentraciones y producen la alergia o la urticaria. Y también, bueno, eso que actúan a distancia, no siempre actúan a distancia. Ya vamos a ver que hay hormonas que actúan en el mismo órgano o en el mismo sistema que la ha secretado. Entonces la nueva definición sería la hormona endocrina propiamente dicho, sería cualquier sustancia que liberada por una célula, no tiene que ser un órgano o un tejido, una célula, sobre otra célula, que puede ser del mismo tejido o a distancia, sin tener en cuenta la vía empleada, ejerce una acción. O sea, una sustancia liberada por una célula que ejerce una acción. Eso es una hormona. Como vemos, es una definición muy amplia. Por ejemplo, hablamos de neurotransmisores que se liberan en la unión sináptica y controlan funciones nerviosas como la acetilcolina o la adrenalina, también son hormonas. Los autacoides, que son sustancias muy pequeñas que se están descubriendo actualmente, que tienen actividades muy diversas, la quinina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos. Los llamamos hormonas locales porque por lo general actúan en el órgano que las libera, pero ya se sabe, por ejemplo, que la colecistoquinina, que era un autacoide conocido que actuaba, se pensaba que era liberada en el intestino y actuaba a nivel de la vesícula biliar, hoy sabemos que también es secretada por el tejido nervioso. Se sigue llamando colecistoquinina porque se conoció su primera función, pero hoy se sabe que es un neurotransmisor también. Y las citocinas o citoquinas son péptidos muy pequeños que también funcionan como hormonas y les llamamos moléculas de señalización. Así que hay muchas definiciones. Nosotros nos vamos a dedicar a las hormonas clásicas y a las glándulas de secreción interna clásicas. Vamos a ver, las glándulas de secreción interna serían las glándulas clásicas endocrinológicas que liberan las hormonas. La glándula tiroides, la glándula paratiroides, las gónadas, testículos, ovarios, páncreas, la glándula suprarrenal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides. Después hay otros tejidos que liberan hormonas, ya hemos dicho el intestino, la piel, el sistema nervioso. Hay muchísimos, el hígado, el estómago también libera hormonas, el tejido gástrico. Pero nosotros nos vamos a dedicar a las glándulas de secreción interna. Hay muchísimos tejidos que liberan. Tenemos las glándulas de secreción interna, serían las que forman el sistema endocrino clásico. Pero hoy se sabe que hay tejidos inespecíficos que liberan muchísimas hormonas. Por ejemplo, aquí vemos en la piel, vemos el estómago, el intestino delgado, la placenta. Bueno, hay muchísimos sistemas que liberan hormonas. ¿Cuáles son las características de estas hormonas endócrinas? Primero, sí o sí, la hormona actúa sobre un receptor en una célula y desencadena una respuesta. Esa es la definición clásica, específica. Sí tienen receptores específicos, pero muchos tejidos pueden tener el receptor. O sea, muchos tejidos pueden tener el mismo receptor. O sea, una misma hormona puede actuar sobre muchos tejidos o sobre un órgano o un sistema. Y en cada tejido la respuesta puede ser diferente. Por ejemplo, los betamiméticos, la adrenalina, noradrenalina, a nivel del músculo liso de las arterias hace un efecto que puede ser vasoconstricción, y a nivel de la misma hormona o catecolamina, a nivel del músculo liso de los bronquios, produce
dilatación bronquial, o sea, relajación del músculo liso. Es la misma hormona, pero el receptor en un caso inhibe y en otro caso estimula. Si no hay receptores en ese tejido para esa hormona, no va a actuar. Por ejemplo, si la insulina va a actuar en células que tengan el receptor para la insulina. Si alguna célula no tiene receptor para insulina, en esa célula no va a actuar la insulina. O sea, tiene que tener el receptor y esa célula va a ejercer una función cuando la hormona la estimule. La respuesta siempre tiene una duración limitada, es muy variable. Hay hormonas que producen efectos en segundos, hay hormonas que producen efectos en minutos o en horas, y hay hormonas como la hormona de crecimiento que produce efecto en años. O sea que, pero siempre va a tener una duración limitada. Nunca una hormona actúa siempre, o es en ciclos, pero no es permanente. Y la hormona siempre es degradada a un metabolito inactivo y eliminada, pero muchas veces muchas de las partes de las hormonas se recuperan y se reciclan y se vuelven a utilizar en formar nuevas hormonas, como ya vamos a ver en cada uno de los órganos. El efecto que hacen en las células diana, se le llama células diana en el órgano o tejido o célula específica que tiene el receptor para esa hormona, son tres a grandes rasgos. Controlan la velocidad de reacciones enzimáticas, que puede ser aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. Transporte de iones, alterando la permeabilidad de la membrana, cambiando la concentración de iones a uno y otro lado de la membrana y causando una acción en ese efecto, o generando la transcripción génica y produciendo proteínas, enzimas o alguna proteína que aumenta la transcripción o disminución de la transcripción génica, pero una proteína que después ejerce una acción. Eso lo vamos a ir viendo en cada sistema. A su vez, los receptores, esto es es un poco más variable, pero resumiendo es esto. Hay receptores en la membrana de las células que por lo general son activados por las hormonas que no atraviesan la membrana plasmática, o sea, son las hormonas hidrosolubles. Las hormonas hidrosolubles son lipofóbicas, entonces no pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces, por lo general, los receptores están en la membrana. Estos receptores, la mayoría de las veces actúan con segundos mensajeros. Los receptores son proteínas, por lo general son hormonas polipeptídicas o proteicas las que estimulan estos receptores y actúan con un segundo mensajero que ya vamos a ver cómo es. Después hay receptores citoplasmáticos. En este caso la hormona tiene que entrar a la célula, tiene que atravesar la membrana plasmática, o sea, tiene que ser lipofílica, o tener un transportador que la haga entrar a la célula, a la hormona. Y después están los receptores nucleares que prácticamente se ocupan de generar la transcripción genética de proteínas, de generar el ARN mensajero que va a producir proteínas nuevas, enzimas o lo que sea, y por lo general las que hacen esta acción son las hormonas esteroideas o derivadas del colesterol, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esos eran los tres receptores. Los receptores también tienen otra función que es muy característica, se da en muchos sistemas, pero en el sistema endocrino es muy característico, que pueden producir up and down regulation, o sea, una regulación para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir up regulation? Quiere decir cuando hay bajan las concentraciones de hormona en el medio, la célula exterioriza receptores. Ese es el up regulation. Exterioriza receptores para que esa baja concentración de hormona estimule la mayor cantidad de receptores
disponibles. O sea, la célula se sensibiliza. Ese es el upregulation. O sea, en el upregulation aparecen muchos receptores en la membrana, aumenta la aparición de receptores ante la baja concentración de hormonas circulantes. Al contrario, la downregulation es cuando hay alta concentración de hormona circulante, hay mucha concentración de hormona, entonces la célula se desensibiliza porque si no haría un efecto aumentado el sistema ese que quiere ser estimulado, entonces los receptores se internalizan, quedan pocos receptores en membrana ante el aumento de concentración de hormona en el medio, que estimularían para disminuir el efecto de la glándula, en este caso cuando aumenta la concentración de hormona. Entonces la diferencia entre upregulation y downregulation, que es la sensibilización y desensibilización. Después habíamos dicho que las hormonas pueden actuar a distancia o localmente. Localmente se les denomina autócrina cuando actúan en la misma célula. O sea, la misma célula puede secretar una sustancia y actuar en un receptor que esa misma célula tiene. Parácrina cuando actúa en células del mismo tejido, células similares, no en la misma célula, pero esta célula libera la hormona y estimula células del mismo tejido. Y endocrina es la clásica, que es liberada a la sangre y transportada hacia la célula diana, donde va a ser su efecto. Eso es una de las clasificaciones de las hormonas. La clasificación que más usamos es si es hidrosoluble o liposoluble. Acuérdense que las hidrosolubles no pueden atravesar la membrana, las liposolubles sí pueden atravesar la membrana plasmática. Liposoluble es lo mismo que lipofílica, hidrosoluble es lo mismo que hidrofílica, liposoluble sería hidrofóbica, para que entiendan, y al revés. Y también por su estructura química, las podemos derivar en aminas derivados de aminoácidos. Hay dos clásicas, las hormonas tiroideas y las hormonas, las catecolaminas, las que actúan en el sistema nervioso simpático. Pero también hay una hormona que es la melatonina, que no vamos a tratar en este capítulo, que deriva también de una amina. Después tenemos las hormonas proteicas, que tienen que tener más de 3 aminoácidos, que pueden ser de muchísimos, casi 200, 300 aminoácidos, y forman un polipéptido proteína. La mayoría de las hormonas son proteicas o polipéptidos. Las glucoproteínas, las que actúan unidas a carbohidratos, que también las podemos clasificar dentro de las hormonas como polipéptidos, y las hormonas esteroideas, que derivados del ciclopentano peridrofenantreno, del colesterol, que son las hormonas de la corteza suprarrenal, las hormonas gonadales, la progesterona, testosterona, estradiol y las hormonas de la placenta. Esa es una de las clasificaciones, de acuerdo a la estructura química y de la solubilidad. Y también habíamos visto anteriormente acerca de su efecto, cómo es el efecto, si es autócrina, parácrina o endócrina. Bueno, vamos a adentrarnos a las hormonas peptídicas. La mayoría de las hormonas son peptídicas. Tienen que tener más de 3 aminoácidos, si no ya es una amina si tiene menos de 3 aminoácidos, y 200, 100, 200, bueno, siempre se discute eso. Son hidrosolubles, esa es la característica principal, o sea, generalmente no atraviesan la membrana plasmática, a no ser que tengan un transportador que la haga atravesar la membrana plasmática. Son almacenadas en vesículas, porque se producen como proteínas, se almacenan en vesículas, entonces eso quiere decir que su acción es rápida, porque al estar almacenadas, cuando llega el estímulo se liberan y actúan rápidamente. Por lo general habíamos dicho que como son hidrosolubles, actúan en receptores de superficie de membrana, raramente sufren transformaciones y por lo general el tiempo de vida media corto. Esta es la hormona, la insulina, es la más conocida, la que más vamos a estudiar.
Fíjense cómo tiene la preprohormona, es una hormona grande que después se divide y va quedando en una hormona más pequeña que es la insulina. Y vamos a ver cómo actúa. ¿Cómo se sintetizan las hormonas proteicas? Bueno, las hormonas proteicas se sintetizan a nivel de la transcripción en el núcleo por el ARN mensajero y se acumulan como preprohormona, que es una sustancia, una proteína muy grande, inactiva, es una hormona inactiva, en el retículo endoplasmático rugoso. De ahí pasan al aparato de Golgi y mediante enzimas se van escindiendo y se transforman en prohormonas que son más pequeñas que la preprohormona, pero todavía inactivas. Estas enzimas del aparato de Golgi la transforman en hormonas, se van transformando en hormonas en las vesículas, están acumuladas. Cuando llega un estímulo, que por lo general es la apertura de un canal de calcio, la entrada de calcio, lo que altera el potencial de membrana y genera la apertura de las vesículas, o a través de un receptor que actúa con el AMP cíclico como segundo mensajero, ya vamos a ver qué es eso, genera la exocitosis, que es la secreción, la apertura de estas vesículas al exterior y la secreción de la hormona. Cuando se termina se liberan todas las vesículas, la célula tiene que producir nueva hormona. Por eso el efecto tiene un tiempo limitado hasta que es metabolizada esta hormona. Por eso tiene un tiempo limitado, porque en algún momento se acaban las vesículas y la célula tiene que producir nueva hormona y acumularla en las vesículas, y ahí cae el ritmo de producción. Al principio la secreción es rápida y después va cayendo el ritmo de secreción. El mecanismo de acción es mucho más interesante. Por lo general actúan a través de receptores de membrana, que son estas proteínas grandes, que son 7 proteínas por lo general. Se fijan a un receptor fijo, específico, obviamente que sea específico para esa hormona, ¿no? Se forma el complejo hormona-receptor que activa una proteína G. Por lo general, los receptores de membrana todos trabajan con proteína G, la cual activa una enzima que es la adenilciclasa. La adenilciclasa, que está fijada a la cara interna de la membrana plasmática, esta escinde a través del ATP, de adenosín trifosfato, le saca un fosfato y después otro fosfato, y genera el segundo mensajero, que es un adenosín monofosfato, que sería el AMP cíclico, que sería el segundo mensajero. Ya vamos a ver que hay muchos segundos mensajeros. Aquí estamos viendo un ejemplo nomás. Este segundo mensajero activa proteinquinasas que activan alguna enzima específica que van a transformar un sustrato en un producto, en una sustancia que va a hacer efecto en la célula blanco. Aquí vamos a ver una animación. Aquí vemos la hormona que se une al receptor, forma el complejo hormona-receptor que activa la proteína G, cambiando el GDP por el guanidil difosfato por guanidil trifosfato. Se une a esta proteína G, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Se une a la subunidad alfa, la cual activa esta enzima, que en este caso puede ser una adenilciclasa o una fosfolipasa C. En el caso de una adenilciclasa, el segundo mensajero va a ser un AMP cíclico, o si es una fosfolipasa C, va a ser un inositol trifosfato o un diacilglicerol, que a su vez va a activar una proteinquinasa. Esto sería el segundo mensajero. Esto sería el segundo mensajero que va a actuar en una proteinquinasa que va a activar una enzima específica y va a hacer su efecto. Entonces vamos a ver que hay enzimas asociadas a esta proteína G, que es muy característica de los receptores de membrana. Tenemos la enzima adenilciclasa, hemos dicho que transforma el adenosín trifosfato en AMP cíclico. La fosfolipasa C va a actuar como sustrato con el fosfatidil inositol
4 o 5 bifosfato y puede generar inositol trifosfato o diacilglicerol. La fosfolipasa A va a actuar con la fosfatidilcolina y va a generar como segundo mensajero el ácido araquidónico, y la guanilato ciclasa con guanicil trifosfato que va a generar el GMP cíclico. Estos serían los segundos mensajeros que van a actuar y estimulando las proteincinasas. Ahora pasemos a otras hormonas que son las hormonas esteroideas. Hemos dicho que todas derivan del ciclopentano peridrofenantreno. Estas hormonas se sintetizan en el núcleo, se sintetizan a demanda, o sea, no se almacenan en vesículas, por lo tanto, su generación, su formación va a ser mucho más lenta y va a necesitar un estímulo, a nivel del receptor para empezar la producción de la hormona esteroidea. Pero muchas veces los efectos del tiempo de vida media es mucho más largo, de 60 a 90 minutos, ¿no? En cambio, las hormonas polipeptídicas por lo general actúan en pocos minutos, 10, 15 minutos máximo. Estas hormonas esteroideas son producidas en algunos órganos como la corteza suprarrenal, las gónadas, las placentas, eso ya hemos visto. Y la característica que tienen, que hemos visto, que son liposolubles, o sea, hidrofóbicas. Al ser liposolubles siempre y ser hidrofóbicas, no pueden viajar sueltas en el plasma. Siempre viajan unidas a proteínas transportadoras que la van a llevar desde la glándula que la produce hasta la célula diana. Siempre van a ir, puede haber un poco de hormona libre, un porcentaje muy bajo, menos del 5%, pero por lo general la hormona activa que llega a la célula diana es transportada por proteínas transportadoras. Y atraviesan la membrana, al ser liposolubles, atraviesan la membrana plasmática y por ende sus receptores por lo general están en el citoplasma o en el núcleo. La acción es, como lo vemos aquí en el gráfico, hay una hormona esteroidea que atraviesa la membrana plasmática porque es liposoluble. Acuérdense que la membrana plasmática es lipídica principalmente, se une a una proteína que es el receptor y forma el complejo hormona-receptor que viaja hasta el núcleo. A veces actúan en el citoplasma, pero por lo general es transportado al núcleo. Aquí se une a la molécula de ADN del núcleo, provocando la transcripción de información genética y formando ARN mensajero que va a pasar al citoplasma, va a salir del núcleo, va a pasar al citoplasma, donde activa el proceso de traducción de los ribosomas y va a generar y va a transcribir y sintetizar una proteína nueva. Esta proteína nueva va a ser la que va a ejercer la acción a nivel de la célula diana. Ese sería el efecto que se produciría en la célula diana una vez que la hormona llega a la misma. Las hormonas esteroideas tenemos los progestágenos y estrógenos y andrógenos, que serían las hormonas gonadales que se sintetizan en los ovarios y en el testículo principalmente, pero también en pequeña concentración en otros órganos. Los glucocorticoides y mineralocorticoides en la corteza suprarrenal, y la vitamina D, que se sintetiza en la piel, en el hígado y en el riñón, que ya lo vamos a ver también. Esas son las principales hormonas esteroideas. Como ven, la mayoría de las hormonas es algo clásico. Si una hormona no es esteroidea o no es una amina, es peptídica. Eso para que vayamos entendiendo. Las hormonas amínicas derivan de dos aminoácidos. Un aminoácido, la tirosina, de la cual derivan las hormonas tiroideas y las catecolaminas, del aminoácido tirosina, y del triptófano, que deriva la hormona la melatonina y la serotonina. No nos vamos a ocupar porque ya vamos a ver principalmente las hormonas tiroideas
en tiroides y las catecolaminas en sistema cardiovascular y sistema respiratorio, así que no nos vamos a detener en las hormonas amínicas. Ahora vamos a pasar a la regulación de la secreción hormonal, lo que llamamos retroalimentación. Este es el manejo clásico del sistema endocrino. La mayoría de los órganos endocrinos o glándulas endocrinas trabajan de esta forma. Aquí tenemos el efecto clásico. Hay un estímulo que actúa a nivel de la glándula endocrina libera una hormona que viaja hasta la célula diana y esto genera una respuesta. Este es el reflejo endocrino simple o regulación directa. Este estímulo puede ser la baja de azúcar, actúa a nivel del páncreas, liberando glucagón que aumenta la glucemia en sangre. Ese sería un reflejo endocrino simple. Después ya tenemos cuando se va complejizando un poco, aquí tenemos un ejemplo directo, ¿no? Aquí vemos que la disminución del calcio actúa a nivel de las glándulas paratiroides que aumentan la secreción de paratormona. Este aumento de la paratormona actúa a nivel del hueso, del riñón y del intestino. A nivel del hueso aumenta la resorción de calcio, lo que genera el aumento del calcio en sangre, el calcio libre en sangre. A nivel del riñón aumenta la reabsorción de calcio, que a nivel de los túbulos, entonces no se elimina ese calcio y aumenta el calcio. Y a nivel del intestino también aumenta la absorción del calcio ingerido. Y esto genera el aumento del calcio sérico. Este sería regulación directa o el reflejo endocrino simple. Después se complica un poco más. Esto es la regulación indirecta o reflejo neuroendocrino complejo o retroalimentación, negativa o positiva. En este caso hay un estímulo que puede ser cualquiera, que activa un sensor a nivel del sistema nervioso central y a nivel del hipotálamo se genera una neurotransmisión y la liberación de una neurohormona, que puede ser un factor hipotalámico, que actúa a nivel de una glándula endocrina, que libera una hormona, que va a actuar a nivel de una glándula endocrina, que va a liberar una hormona, que va a ejercer su acción en la célula diana. A su vez, esta hormona que es liberada por esta glándula endocrina puede ejercer un efecto negativo, o sea, frena el aumento de la concentración de esta hormona en sangre, genera un freno en la producción, tanto puede ser a nivel del hipotálamo o de la hipófisis o del órgano. Vamos viendo cómo va frenando a los diferentes niveles, un freno en la producción. Esto es lo que se llama retroalimentación negativa. O sea, un aumento, se genera la secreción de la hormona cuando la hormona llega a las concentraciones necesarias y empieza a ser ya excesiva su concentración, se frena la producción de la hormona, porque si no el efecto sería interminable. Aquí lo vemos un poquito más detallado, por ejemplo a nivel del hipotálamo, se produce la hormona liberadora de corticotrofina, la CRH, estimula la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que estimula la secreción de la adenocorticotrofina, la hormona estimuladora de la secreción de cortisol, que actúa a nivel de la corteza suprarrenal, liberando la hormona. La corteza suprarrenal libera los glucocorticoides, en este caso el más conocido es el cortisol, que va a generar un efecto, por ejemplo, el aumento de la glucemia en sangre, la hiperglucemia. La liberación, no el efecto en la célula diana, no el efecto final, sino la liberación de la hormona, la concentración de la hormona, va a inhibir la secreción hipotalámica y va a inhibir la secreción hipofisial. Entonces ahí se nos generan varios bucles. Vamos a ver que el bucle largo es cuando la hormona final inhibe la glándula superior o la otra, o la más superior. En este caso,
hay una glándula endocrina, que habíamos dicho que era la corteza suprarrenal. Cuando la hormona inhibe la hipófisis o el hipotálamo, le vamos a llamar bucle largo. Ahora, cuando la hormona hipofisiaria inhibe el hipotálamo, le vamos a llamar bucle corto. Pero hay un bucle ultra corto que lo generan el factor liberador hipotalámico. Esa hormona que se libera a nivel del hipotálamo hace un bucle corto que inhibe la liberación de la misma hormona en el hipotálamo. O sea, ahí tenemos los tres bucles de la retroalimentación o feedback, que esta puede ser negativa o positiva. La secreción de la hormona puede generar el aumento de la secreción de la glándula o la disminución. Si genera aumento de la secreción glandular, se va a llamar retroalimentación positiva. Y si genera disminución de la secreción glandular, se va a llamar retroalimentación negativa, que es el efecto más común, digamos, lo que más vemos a nivel endocrino. Bueno, con esto terminamos la clase de las generalidades del sistema endocrino y ahora vamos a pasar a ver cada órgano endocrino en particular. Bueno, muchas gracias y cualquier duda que tienen, les dejo mi mail, me mandan mensajes y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.